comenzó como un sueño que trascendió por años, con el propósito de llevar a otros a conocer a Jesús. De Astrónomos Astronautas presenta a Gerson Martínez de Seven Day Radio. Años, creo. Mínimo, ¿verdad? Mínimo, todavía ya creo que estaba casado, no tenía niños, Joven. igual así te conocí. Yo todavía no había nacido en ese entonces. No, yo también te conocí soltero. Imagínate. Sí, que nos acompañaste también en otro congreso de comunicación. Ajá. Él estaba más orientado hacia la radio. Sí, exacto. Viniste a acompañarnos, nos apoyaste ahí con algunos talleres, algunas ponencias y Sí, hoy sí. estás de vuelta y con nosotros. Muchas gracias, Gerson. Gracias a ti, me estoy muy emocionado desde ayer, andaba contentísimo y pues aquí estoy a la orden para el desorden. Eso es todo. En el chat, pues igual ahí pueden ir haciendo sus preguntas, pueden hacer sus comentarios. Si tienen alguna duda acerca de la plática, de lo que estamos ahorita comentando con Gerson o del ministerio, ¿no? Sí. Gerson, platícame, antes Contento. que nada, para que los que no te ubican, ¿a qué te dedicas? Yo soy muchas cosas, pero oficialmente soy profesor. Me dedico a dar clases tanto en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, a chavos de prepa, de universidad, temas de desarrollo humano y de radio. Y también he sido profesor en la Universidad de Montemorelos, a estudiantes de teología, de comunicación, dando clases de radio. Y me dedico a dar pláticas, cursos, conferencias y todo lo que salga. Y algunos de tus alumnos ahora están aquí, ¿no? En la Estoy producción. aquí está, mira, a mi izquierda está una, allá está otra. Y bueno, a Diego no, pero Sí, muy contento. Y me da mucho orgullo verlos acá haciendo esto. Y que ya están como que en estas prácticas profesionales, Sí. ¿no? En cámara, en producción, ahí Sí. Jorlin, ahí Está, manteniéndose a la Flor, raya, ¿no? Exactamente. Yo encantadísimo de verlos y me tocó hoy y ayer ver a muchos exalumnos teólogos caminando por ahí, dirigiendo cosas. Y dije, qué padre, me dio muchísimo gusto. Ok. Bueno, también sé que estaba así estudiando para el ministerio del pastor, ¿no? El pastorado. Pues es algo que siempre he tenido en mi corazón, querer ser pastor. Nunca he estudiado teología de manera formal. Leo la Biblia, leo libros, pero el pasado verano del 2021 estuve haciendo una estancia como pastor juvenil en una iglesia hispana de Washington. Ahí fue donde estuvimos apoyando a la iglesia de Federal Way. Fue lindísimo, me encantó y pues ha sido toda una maravilla. Y en mis planes está, ojalá Dios permita que pueda estudiar un máster en teología para ver qué más sigue pasando con esto. Excelente. Yo creo que va a ser muy bueno tu visión que tienes para los jóvenes. En lo que he visto, lo que hemos platicado, se me hace muy interesante, muy Gracias positivo. Y creo que Dios te va a ir abriendo las puertas, ¿no? Que así sea. Claro, si es su voluntad Sí. y siempre pues en oración, ¿no? Dios te oiga, amigo, Dios te oiga. Y felicidades, como ya lo mencioné, recién casado, ¿cuánto tienes? Recién casado, el siguiente sábado cumplo 3 meses. 3 Te meses. voy a decir un secreto. Yo decía, ¿cómo me he visto para la entrevista? Porque decía, o muy formal o muy informal. Pero dije, no hay mejor vestuario que lo que usé de mi boda. Y me traje literalmente lo que puse en mi boda. Mi esposa que está aquí enfrentito me decía, no es lo de la boda. ¿Cómo vas a repetir? Vas a repetir. Es una entrevista con Abdiel, tengo que repetir la vestuario de la boda. Excelente. Oye, Gerson, ¿cómo fue que llegaste a Seven Day Radio? Primero, pues tu hermano estuvo involucrado, pero ¿tú cómo llegaste? Yo tenía 16, 17 años. Mi hermano empieza a hacer un programa ahí que se llama Renovando Mentes y a mí me encanta la idea. Empiezo también a hacer mi programa llamado Fuera de Onda en ese entonces. Es muy bonita la experiencia. Yo voy en prepa y por Seven Day Radio, por el programa que hice aquí en la radio, yo dije, quiero estudiar comunicación. Y literalmente me empecé a dedicar a esto, empecé a hacer actuación y ahí entré en Seven Day Radio. Estuve, no me acuerdo, unos meses. Después salí, recuerdo que me dio varicela estando en la radio y nada, pero me encantaba cómo hacerlo y les empecé a compartir a los chavos de mi prepa, que era una prepa secular, mi programa de radio y me encantaba que me decían, oye, lo escuché y recuerdo un comentario de uno de ellos, era un chico bien mundano, ¿no? Más mundano que el diablo, el tipo, más mundano que el diablo y me dice, me encantó el programa. Lo único que no me gustó fue la música que pusiste, porque era música cristiana. Sí. Pero le encantó el programa al tipo y eso decía, wow, qué padre, me encantaba. Mira, que se me hace interesante eso que acabas de comentar acerca Sí. de que tú comenzaste desde la preparatoria, ¿no? Sí. Y también los chicos de 50 milímetros comenzaron Sí. jóvenes, no es decir, no se convirtieron en profesionales y ahora sí, Sí. voy a trabajar y voy a hacer para Dios algo, voy a dedicar Claro. esto, sino comenzaste pues
prácticamente ahora sí con las ganas. Sí. No, ni siquiera sabiendo, no se podría decir. Déjame te cuento dónde comencé. En un cuartito chiquitito que mi esposa conoció hace unos días. Chiquitito, así, más chiquitito. Si entra un endemoniado, o entra el demonio o entra la persona, porque los dos no caben. Y entonces ahí estábamos mi amigo Emanuel y yo con un micrófono delgadito. No era micrófono profesional, una computadora feita, no era una Mac bonita. Todo feito, pero desde ahí estábamos transmitiendo y literalmente escuchaban gente de Latinoamérica ese programa. Un micrófono de USB, ¿de seguro? Exactamente, de ese mero. De esos, de los que tienen cuello de ganso, creo que le dicen, ¿no? Exactamente, ese mero. Y así comenzamos y con muchos errores, hablábamos, nos trabábamos, decíamos de repente incoherencias. Claro. Lo acepto también aquí en pantalla, de repente me salieron cosas. De repente todavía seguimos. Sí, que decía cosas en el micrófono que no estaban bien decirlas, la verdad, y que las decía pero bueno, fuimos aprendiendo. Claro. Pues eso yo creo que es algo muy importante, muy interesante. Sí. Muchas veces al principio nos frustramos, ¿no? Sí. Nos frustramos y recuerdo lo que decía Luis ayer, ¿no? Ya este va a ser el último podcast, ya va a ser el último, no sé qué, nadie me ve, nadie me oye, mejor me como un gusanito. Entonces, pues que no caiga el desánimo, ¿no? Sí. Y que te puedo agregar ahí, no solamente es desánimo porque te equivoques, sino porque a veces no hay apoyo, dicen cosas de ti. Yo voy a ser muy sincero. La primera vez que salí entro a 7 Day Radio de adolescente y salgo porque hubo algo en mi programa que no les gustó a los directivos. Esa es la verdad. Lo digo ahorita de manera oficial, nunca lo he dicho de manera pública, No. pero es la verdad. No les gustó algo del programa, del formato. Era un poquito, ¿cómo decirlo? No sé, como salido de la línea tradicional. Y no les gustó y recuerdo que por ahí alguien me dijo, antes de que te corran, mejor tú da tu renuncia. Y yo di mi renuncia. Sí, de veras. Wow. Pero bueno. Pero lo así son chistoso los es que caminos, ¿no? regreso después. Ajá. Y ahora es algo lindísimo. Siento una apertura, un apoyo, una cobertura de parte de los líderes de 7 Day Radio como nunca antes, de la Unión Mexicana del Norte. Y creo que esa es parte del proceso de aprendizaje, porque yo no digo que de pronto hacía todo bien desde un inicio, aprendí también, y eso es algo que como iglesia tenemos que dejar a los chavos. A lo mejor van a hacer cosas que van a estar un poquito raras, pero van a hacer su proceso de aprendizaje. Si me preguntas hoy, ¿harías cosas que hiciste antes cuando tenías 16 años? Diría probablemente no, pero lo necesité para aprender en ese entonces. Claro. Y gracias a Dios hubo un ministerio que me permitió aprender con mis errores. Claro. Y eso es, creo que, realmente una responsabilidad como iglesia. O sea, me refiero a iglesia local y iglesia también organizacional. Amén. Es decir, realmente dejar que los chavos cometan errores. Muy importante. Y todos los hemos cometido. Sí. Adultos también. Claro, Adultos también seguimos cometiendo Yo errores. me casé hace 3 meses y me acabo de equivocar este fin de semana. Bueno, no me salgas con que ya. Abrí el agua fría en bueno. lugar de la caliente. No, me equivoqué. Ok. Bueno, Noemí, no sé si tengas algunos comentarios que dicen ahí en el chat, cómo se está moviendo. Hola, Fiel. Sí, ahorita están saludando a Gerson. Yo le digo profe porque pues fue mi profe hace un semestre. Dicen que lo escuchan siempre en 7 Day Radio, en algunos programas que ha tenido. Y tienen una pregunta aquí. Le preguntan, ¿siempre quisiste hacer radio o tenías otro sueño? Qué buena pregunta. La verdad es que siempre quise hacer radio desde que lo hice por primera vez a los 16 años en 7 Day Radio. Empecé con eso, salí de 7 Day Radio, empecé a hacer más cosas de radio, hice radio FM en Querétaro, en Monterrey, hice radio FM y me encantó. Era radio secular, pero aún así podía bendecir. Recuerdo que siempre tenía una reflexión en las radios, en los programas, en radio secular, y luego leía textos de la Biblia en radio secular. Y la gente me hablaba y me decía, gracias por lo que leíste, esas palabras, esa frase que dijiste me encantó. Y no sabían que esas palabras habían sido dichas por Jesús o por algún otro personaje de la Biblia. Y me di cuenta que la radio podía bendecir a muchos. Claro, y es un poquito también de lo que platicaba los chicos de Biblia Minecraft, Ajá. donde el mensaje lo decodificaban Exacto. a un nuevo lenguaje adaptado a la sociedad que estaba Exacto. ahora, ¿no? Bueno, ¿y cómo fue que llegaste a 7 Radio? En ese momento, por Kenneth estaba ahí, yo entro de chavito, salgo, yo me empiezo a preparar profesionalmente en la radio, lo hago de manera profesional y curiosamente los fundadores de 7 Day Radio, Alex García, Gaby Barraza, viven en Madrid, España. Me toca ir allá en el 2016 a estudiar un curso de conducción y locución para radio y televisión en la Universidad de Nebrija. Y ahí conozco a Alex, ahí conozco a Gaby. Me acuerdo que yo llegué, posteé en Facebook, Alex me escribe, que es un gran amigo,
pero fue una de las personas que como que no le pareció mi programa en un inicio, ¿sabes? Ok. Pero cuando me escribe me habla como un amigo, andas en Madrid y no sé qué. Yo digo, ¿qué le pasa a este tipo que él me corrió y luego soy su amigo? Me da palazos y después... Pero compartí tiempo con él, fue lindísimo y wow, me dejó una gran enseñanza, porque me dejó esta enseñanza. El hecho de que haya momentos donde personas no te apoyen no significa que son tus enemigos. Okay, y los que seamos creadores de contenido tenemos que entender eso. Puede que tu contenido no le guste a todo el mundo, pero no son tus enemigos. Simplemente no es el público al que va dirigido tu contenido. No tenemos que tomarlo personal, tenemos que ser responsables con el manejar la emoción al respecto, porque le va a pasar a muchos creadores de contenido y seguir adelante. Y al final, después de años, a lo mejor ese tipo va a terminar siendo tu amigo. El pastor que en un inicio a lo mejor te decía, no me gusta lo que haces, en 5 años te va a invitar, te lo digo por experiencia, te va a invitar a su congreso. Perdón, no era yo, ¿verdad? No eras tú. Bueno, pero eso que también comentas, muchas veces Sí. tampoco entendemos cuando somos jóvenes, cuando Sí. estamos como con nuestro ministerio y queremos como que la visión, Sí. ver la perspectiva de las personas mayores, ¿no? Sí. Posiblemente ellos también ya han recorrido ese camino, Sí. posiblemente ese consejo pues sí está bien orientado, a lo mejor no es la forma, porque sí, seamos sinceros, a veces no es la forma, Sí. no es la forma, pero yo creo que hay que tener la madurez, Sí. el temple para aceptar la crítica, Claro. para aceptar el comentario incluso ofensivo Sí. y realmente ponernos en las manos de Dios. Yo creo Sí. que si no tenemos la perspectiva de que lo que estamos haciendo Ujú. está guiado por Dios, Muy bien. no nos vamos a desanimar en la primera. Y ni lo hagan mejor. Sí, Si no sienten que están siendo llamados por Dios, mejor ni se metan. Porque van a salir ofendidos o enojados o tristes. Si te contara todas las veces en que me han llegado correos ofensivos, un montón de veces, pero son por 10 veces más los que son muy lindos. Ok. Pero cuando leo algún correo ofensivo, que hace poquito mi mami murió y yo empecé a hablar mucho de mi mami en los podcasts, en las matutinas, hice un podcast con Seven Day Radio que me apoyó de manera increíble, fue lindísimo el podcast, llegó a 33 países, lo escucharon muchas personas, pero de repente uno que otro correo me llegaba diciéndome cosas ofensivas de mi mamita que ya estaba fallecida. Pregúntame si no se me ardía la sangre en ese momento. Porque decía, métete con el ministerio, pero no te metas con mi mamá. Porque aquí se me quita lo cristiano. Cuando me metes con mi mamá, se me quita lo cristiano. Pero tenemos que aprender y recordar que estamos sirviendo a Dios, no a nuestra propia persona. Y cuando sirvo a Dios, aguanto cualquier cosa. Y también, en el otro sentido, seamos respetuosos con los jóvenes que están empezando. Se van a equivocar. Sí, claro. Y lo que me encantó de esta visita con Alex García en Madrid, España, es que él me mostró que nunca fue algo contra mí, Ajá. sino era simplemente de deseo de enseñar. Ujú. Y me recuerdo que él mandó un correo que decía, ese chico es una perla, pero tenemos que pulirlo. Ujú, claro, Y muchas veces hay muchos chicos en la iglesia que son perlas, pero que se tienen que pulir. claro. Y para pulir a veces tenemos que lastimar la perlita. Ujú. A la persona de pronto le va a pasar eso, pero Dios va a usar eso para pulirlo. Sí, y eso se ve reflejado en el consejo del anciano de Sí, iglesia, del sí, pastor, sí. de los padres, Ujú. de un amigo. Ujú. Entonces ahí hay que tener pues los oídos prestos a escuchar la voz de Dios, ¿no? A través Sí. de las personas, a través, y que lo vuelvo a decir, la vida devocional es clave en todo Sí, esto. sí, 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 Si, muy si, claro. si no hay una nutrición, Ujú. no vas a saber qué transmitir. Exactamente, un hueco, un símbolo que retona. Sí, sí, sí. Antes, sí quiero llegar a lo del podcast de tu mamá. Sí, gracias. Pero antes, quiero que me cuentes un poquito. Yo creo que ha sido un éxito las matutinas y Sí. la distribución en WhatsApp, ¿no? ¿Cómo Sí. lo has visto tú eso? Increíble. Te cuento bien rápido cómo sucede. Seven Day Radio empieza en el 2008 con estas personas en Madrid. Es la segunda radio adventista que se crea en todo el mundo. Hace un boom. Mucha gente de diferentes países empieza a agregar, gente de Perú, gente de México, mi hermano en ese tiempo, y hace un boom. Y en ese tiempo solamente era una radio digital, online. De pronto, me encanta eso de los fundadores de Seven Day Radio, Alex García, Gay Barraza, se dan cuenta, hay muchas radios adventistas ya. Y todo el mundo está haciendo lo mismo. Tenemos que hacer algo distinto. No porque queramos ser especiales o los únicos, sino porque si hay muchos haciendo esto, pues hay que hacer algo más. Y en ese momento a ellos se les ocurre hace años atrás, vamos a hacer las matutinas, y empiezan a hacer algo llamado WhatsApp y las mandamos por ahí. Pues resulta que agarraron el buen momento, empezaron a hacer las matutinas, fueron los primeritos prácticamente en hacer eso, y hoy los que escuchan las matutinas por Seven Day Radio en WhatsApp son de 50 a 80 mil personas por mes.
pero creo que un gran punto de ellos fue que dieron el primer paso en el nuevo campo. Y eso pasa en todas las industrias. Si eres el primerito en dar el primer paso en ese nuevo campo, vas a ser quien lleve la batuta y que al final y al cabo tenga muchos beneficios al respecto. Claro, claro. Y viene a mi mente que a lo mejor muchas personas Sí. lo pensaron, pero no lo hicieron. Puede ser. Como lo que comentaba ayer Biblia Minecraft, ¿no? Exacto. O sea, a lo mejor tú tienes una idea, a lo mejor tú tienes ahí una inquietud, ya es hora de hacerla, ya es hora de ponerla a práctica. Sí. No te quedes ahí con esa idea, con esa inquietud, es hora de avanzar. Sí. Realmente creo que Dios va a abrir las puertas, Dios va abriendo los recursos, si es para Él y para honra y gloria de Él, y amén. Como tú decías, ¿no? Esa actitud principal, sí. Dios va a abrir las puertas. Exacto. Bueno, ¿cómo podemos pues, tener acceso a las matutinas de Seven Radio? ¿Dónde se inscriben? Bien. Aquí, bueno, el pastor Víctor Reyes es el que nos surte de las matutinas, entonces por eso nosotros estamos aquí tranquilitos, ya tenemos un proveedor, ya tenemos nuestro dealer. Es bien fácil, en nuestras redes sociales, ya sea en Instagram o Facebook, 7 Day Radio Internacional, juntito 7 Day Radio, luego Internacional. Ahí preguntan, oye, ¿me puedes mandar el enlace para ser parte de las matutinas? O que me escriban a mi correo gemartinez@7dayradio.com, y por ahí tenemos matutinas para todo el mundo. Tenemos para la mujer, para el hombre, para el joven, para el adolescente, para el menor, para el niño, para la niña, para todo el mundo, literalmente. Tenemos matutinas en inglés, tenemos matutinas en italiano, en rumano y quién sabe qué tantos idiomas, ¿no? Entonces, la verdad, el ministerio ha sido muy grande. Los fundadores, Alex ya no está en 7 Day Radio, solamente Gaby Barraza. Han pasado muchos directores. Kenneth, mi hermano, fue el director, ahora es una nueva directora, Mireya, una chica de Estado de México. Y pues el ministerio es muy grande y por ahí nos pueden contactar para las matutinas. Interesante. Y también después empezó a haber un boom de matutinas. Sí. Ahora todo el mundo hace matutinas. Exacto. Y todo el mundo hace la escuela sabática, ¿no? Exacto. Pero creo que aún haciendo lo mismo, podemos darle un giro, ¿no? Sí, 100%. Podemos darle un giro. Y a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Voy a hacer la lección de escuela sabática de menores. Sí. Pero dale ese giro. Exacto. Ese giro que a ti te gustaría que fuera. Sí. O sea, es decir, sí, ahí está la lección de escuela sabática, por poner un ejemplo. Sí. Pero me gustaría que fuera así, o no me llena de esta forma. Sí, exacto. Si fuera así, creo que sería interesante. Y ese si fuera así, yo creo que muchos están esperando ese si fuera así. Exacto. Yo creo mucho en un principio, y el principio es: la diversidad trae bendición. Lo voy a repetir: la diversidad trae bendición. La diversidad puede ser muchísimas cosas. Cuando tú piensas, a mí me gustaría la escuela sabática de esta manera, creo que sería mucho mejor, porque es algo diverso, lo estamos haciendo de manera distinta. Minecraft, Biblia Minecraft, los chicos de ayer, ellos se enfocan en gamers. ¿Y qué tiene que ver eso con la Biblia, Gerson? No tiene que ver nada. Pero la gente que tiene ese interés de ser gamer y empieza a jugar Biblia Minecraft puede conocer del Evangelio solamente por su interés. Gerson estaba haciendo radio secular hace años, cuando salía Maluma de Hit. Me tocaba poner las canciones de Maluma, y después de la canción de Maluma yo entraba, daba mi reflexión donde citaba la Biblia y la gente me llamaba para agradecerme la bendición. ¿Qué carambas tiene que ser la música de Maluma con la palabra de Dios? Nada. Pero ahí estaba yo, infiltrado, como por así decirlo, siendo de bendición y compartiendo el mensaje de la Biblia. A veces las cosas pueden sonar extrañas, pero cuando estamos conscientes de que mi deber en cualquier lugar, por muy secular y pagano que sea, es predicar la palabra de Dios, te aseguro, Dios te va a sorprender. Excelente, excelente. Mira, me gustaría que me platicaras, y se me hace muy interesante lo del podcast de tu mamá. Es decir, a veces creemos que necesitamos la historia de Hollywood para transmitir algo. No, necesito, es que no sé escribir guiones, no sé escribir, no sé qué. Sí. Pero eso era un anecdotario prácticamente, ¿no? Sí. Un diario, lo que tú hacías a través del podcast. Sí. Me gustaría que me comentaras con eso, pero antes, no sé si hay alguna pregunta, Noemí, algún comentario ahí en el chat. Hay algunos comentarios que le agradecen a Gerson por que ellos escuchan las matutinas todas las mañanas y pues les animan a tener un mejor día. Aquí tenemos una pregunta tienen saludos desde Cozumel, desde Cancún, con José Tabanes y Adrián Montes. La pregunta es: ¿has tenido retos para trascender como locutor estando en una radio secular? ¿Qué pregunta? La verdad es que sí.
me dicen ahorita, ¿por qué no estás haciendo radio secular ahora mismo? Porque la verdad me he enfocado más en pláticas y en conferencias, y porque cuando empecé a entrar más, es algo que debo ser sincero, el sábado es un gran punto en las radios seculares. El sábado es un gran punto. Yo cuando hice radio secular, yo siempre fui muy claro, no voy a hacer radio secular. Me recuerdo que un día me dijeron, oye, por favor, ve a cubrir un evento porque va a estar la banda Molotov. Y yo dije, caray, ¿cuándo es? Es el sábado. Y dije, y hablé con el director y le dije, no, tú sabes que el sábado no trabajo. Pero sí ha sido un reto. Aún así, creo que siempre podemos entrar en espacios donde no respetan el sábado, donde usan un lenguaje inapropiado, donde el espacio es muy secular, solo y simplemente si tenemos la bendición de Dios. Yo siempre soy muy claro en decir esto: no nos alejemos de Babilonia, estemos en Babilonia como Daniel. Ahí es donde se necesita predicar la palabra de Dios. Aquí en Jerusalén, señores, ya todo el mundo sabe la palabra de Dios, ya todo el mundo la sabe. Pero en Babilonia muy pocas personas la saben. Y créeme, hace mucha falta que en medio de una cultura de tanta música que ofende a la mujer, un tipo locutor se pare a decir, esta música está horrible. Eso es lo que yo hacía. Yo tenía un personaje que era un viejito que hablaba así. Entonces sonaba la canción de estos reggaetoneros que tienen pésima letra, y después de que terminaban las canciones, el viejito hablaba. Y empezaba literalmente a criticar esa música en radio secular. Y decía, ¿qué es este tipo de música? No puede ser. Y la gente me llamaba y decía, me encantó lo que dijo el viejito, muy cierto. Porque tenemos que ser contracultura, punto. Tenemos que ser contracultura, y para ser contracultura tenemos que estar en la cultura e ir contrario a ellos. Dios nos va a respaldar. Okay. Bueno, Gerson, pues platícanos esto, lo del podcast. Sí. Sé que está en Spotify, Sí. No sé si está en otras plataformas realmente. Solo Spotify. Solo Spotify, Sí. ok. Pues pasa esto lamentable Sí. de tu mamá. ¿Y qué te anima a hacerlo? Muy bien. Mi mami falleció en octubre del 2020. Yo estaba en Texas predicando en una iglesia cuando pasa eso un fin de semana, y yo regreso a México con esa mala noticia. Y el peor momento de mi vida es ese, y pasan 3 meses que yo estoy perdido, literalmente. Dejé de hacer las matutinas por unas 3 semanas y regresé y las hacía sin sabor. Y ahí en diciembre, Gaby Barraza, que sigue siendo parte de la dirección y la fundadora, me escribe, oye, ¿te gustaría hacer algo para 7 Day Radio como un podcast? Empezarías en enero y serían por 5 fines de semana, 5 episodios. Y inmediatamente le digo, sí, me encantaría hacerlo de mi mamá. ¿Se puede? Y ahí yo valoro mucho a Gaby Barraza, que es una de las fundadoras, y los directivos, porque ellos podrían decir, esto no tiene que ver con el evangelio. Tu mami lo sentimos mucho, la respetamos, pero no tiene que ver con el evangelio. Pero ahí es donde yo encuentro una belleza en Dios, porque Dios tiene que ver con toda nuestra vida, con nuestras cosas buenas, con nuestras tristezas, con nuestras penas. Y ellos me permitieron unir el evangelio con mi mamita, la muerte de mi mami. Entonces hago 5 episodios donde enseño 5 principios que aprendí de mi mamita. Y a través de esos 5 principios predico la palabra de Dios. Los primeros 4 episodios lo hago de manera muy leve, y el 5.º lo hago muy fuerte. ¿Por qué? Porque hice esos episodios pensando en gente no adventista. Y literalmente mucha gente no adventista lo escuchó el podcast. Salió en enero del 2020, lo encuentran en Spotify buscando la cuenta de 7 Day Radio Internacional. Váyanse a la parte de enero 2020, y los podcasts, la serie de podcasts se llama Como Estrella Fugaz. Para no hacerte el cuento tan largo, hasta la fecha ya llevo 4 semestres o 5 pidiéndole a mis alumnos que escuchen el podcast. Mis alumnos del TEC de Monterrey, que no son cristianos, no son católicos, no son nada, y ellos lo escuchan los 5 episodios durante el semestre, y vienen conmigo y me dicen, de pronto me ha pasado al menos unas 5 veces con estudiantes que son bien mundanos. Vienen conmigo y me dicen, Gerson, yo no soy religioso, no me gusta la religión, pero escuchando tu podcast creo que la parte espiritual es muy importante. Y me preguntan, hace poquito, una semana atrás, me dijo, oye, profe, usted es cristiano, ¿verdad? ¿Y por qué no trabaja los sábados? Y me preguntan cosas, ¿no? ¿Y cómo aprendieron o supieron eso? Porque escuchaban el podcast. Excelente, excelente. ¿Alguna experiencia más particular que quieras compartir, ya sea con el podcast o con las matutinas? Yo sé que las matutinas, pues prácticamente es como las palabras, ¿no? Como que las compartes, sí, ustedes, y no saben ni a quién llega, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En qué memoria de celular van a parar? Sí, sí, sí. ¿Alguna historia que tengas sobre eso? Me he encontrado con muchas historias, varios correos de gente que tiene problemas con ideas suicidas, quitarse la vida, que me escriben por los podcasts o por la matutina, paré con esto. Gracias, han sido de bendición enorme, no te imaginas cuánto. Nos escriben todo tipo de personas con todo tipo de conflictos. Con el podcast de mi mamita recibía
literalmente cientos de correos y varios de ellos decían: acabo de perder a mi mamá, acabo de perder a mi papá está muy enfermo, sé que lo voy a perder pronto, y está siendo de bendición esto. Porque precisamente creo que eso es lo que hace un ministerio digital. En un mundo lleno de dolor, damos un poco de confort, damos un poco de esperanza, no porque somos nosotros los máximos, sino porque simplemente le recordamos a la gente: hay un Dios que está pensando en ti. Y eso fue lo que pasó con las matutinas y los podcasts. Sí, y lo vuelvo a recalcar, ¿no? Que se me hace sumamente interesante algo tan común, perdón por la expresión, a lo mejor, el contar lo que tu mamá te enseñó. Sí. Las lecciones que ella te enseñó. Sí, porque no era famosa. No era así como que, la bestseller o ¿sí? Sí, claro. Sí, sino cómo ella te compartió el amor de Cristo Sí. a través de su carácter, Sí, sí, a sí. través de sus acciones, Sí, y tú lo plasmas en el podcast, sí, y es una forma de ver a Cristo sí. a través de esas historias, ¿no? Y yo creo que eso deja una gran enseñanza a los creadores de contenido. Hagan contenido que haga clic con ustedes, que sea auténtico. A veces queremos hacer contenido para copiar al otro. Es que me gusta cómo predica el pastor José Vicente Rojas y quiero predicar como él. No va a ser tu bendición lo que hace el pastor Rojas. Esa es su bendición, ese es su talento, esa es su historia. Haz cosas que tengan que ver con tu persona. ¿Quién más tuvo como mamá a Uldita Martínez? Nada más Gerson. Él lo puede hacer. Si alguien va a querer copiar eso, no le va a salir bien. Pero si yo quiero copiar cómo predica el pastor Abdiel, el pastor Arturo King, o su historia, o cómo hace tal cosa esta persona, no va a salir tan bien. Tenemos que ser auténticos. Mira, ahorita que estás comentando eso, viene a mi mente un comentario que hizo Guillermo del Toro. Ajá. En una conferencia de prensa, que estaba hablando acerca de una película que se grabó aquí en Monterrey. Oh, cool. Ya no estoy aquí, se llama la película. Ajá. Y él decía, cuando tocas historias muy particulares o muy específicas, es cuando son más internacionales. Exacto. O sea, cuando vas a la médula, algo que pasa ahí en un lugar. En la colonia. Eso es más internacional que pensar en algo global. Exactamente, me encanta. Y el tipo hace eso con experiencia. sus Claro, películas. claro, sí. Ahí te vas dando cuenta, ¿no? Muy cierto. Porque yo creo que cuando tú cuentas una propia historia, eso le parece muy relevante a la gente. A los humanos nos encantan las historias. Cada vez que yo predico, yo siempre empiezo con una historia, como ayer lo hizo el pastor King, porque cuando tú cuentas una historia, atraes la atención de la gente, y más cuando es tu propia historia. Ayer el pastor predicaba al inicio de su historia de las Bahamas. Eso a la gente le va a encantar porque nunca han visto una película, nada, de la historia de las Bahamas, porque esa es su historia y eso atrae a la gente. Claro. Sí, la misma Elena G. de White dice que debemos contar más de nuestra experiencia con Jesús. Me encanta. No la experiencia de otros, no la Exacto. experiencia del pastor Rojas. Es Exacto. que tal pastor predica esto. Exacto. No, tu ¿Y tú experiencia. qué predicas? Ajá, tu experiencia. ¿Cuál ha sido tu encuentro? Sí. Así como el encuentro de Nicodemo, ¿no? ¿Cuándo fue su encuentro? ¿Cuál es nuestro encuentro? Exacto. Vamos con Noemí para ver si hay algunos últimos comentarios, algunas preguntas, y regresamos. A ver, Noemí. Gracias, Abdiel. Tenemos unos comentarios aquí de Neri Reyes. Dice, feliz sábado, saludos desde Tuxpan, Veracruz, en la Unión Interoceánica. Mónica Andrade dice, ¿cuánta experiencia y se ve tan joven? Gerson, tenemos una pregunta para ti. ¿Cómo sabes qué escribir o decir y qué es lo más importante o qué necesitas para ser un buen locutor? Buena pregunta. Yo creo que para ser un buen locutor, en mi perspectiva, tienes que ser tú mismo. Hay gente que piensa, para ser un buen locutor tienes que tener una voz así, ¿verdad? Buen locutor. Yo no tengo una voz así, mi voz es bien aguda y no es la mejor voz, pero tienes que ser tú mismo. Y cuando digo tienes que ser tú mismo en todo lugar. Yo lo veo muy común a veces en mis alumnos de teología, lo digo con mucho respeto y cariño, pero a veces mis alumnos de teología cuando pasan a predicar se transforman. Sí. Y están hablando así, ¿qué onda? Y pasan a predicar. Hermanos, feliz sábado. Abramos las Sagradas Escrituras. Se transforma el tipo. Sí. Si es su manera de hablar todo el día, lo respeto. Pero si el tipo se transforma porque quiere ser parte de un show en medio de una plataforma de iglesia, pues puede que no sea tan efectiva su presentación. Yo lo digo con autoridad moral porque yo prácticamente cada fin de semana me paro enfrente de una audiencia a hablar. Y si yo quiero actuar para caerle bien al público, el público va a decir, una persona más. Pero cuando soy auténtico, la gente te pone atención porque dice, el tipo es raro. A ver, nunca he visto esto. Mira nomás, predica de una manera distinta.
Y no porque quieres ser distinto, sino porque simplemente eres auténtico. Tu autenticidad hay que basarla en la palabra de Dios siempre. No se trata de ser auténtico por ser el cool, por ser el buena onda, ser auténtico porque Dios te hizo de esa manera y por esa manera tú predicas para ser de bendición. Gerson, cuando prediques, no hagas la voz así, porque tu voz que te dio Dios es más aguda. Usa lo que Dios te dio. Usa la varita que tienes, Moisés, para bendecir. Pero es una vara, Señor, úsala, porque Dios puede abrir mares solamente con una pequeña vara que tienes en la mano. Sea auténtico. Gerson, esta tarde tú vas a tener un taller. Sí. Platícanos, danos un adelanto de lo que va a tratar para las personas que a lo mejor todavía no se han animado y de repente vi varios, ¿cómo se llama? Comentarios, sí. Porque tratamos de hacer títulos creativos, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso, conquistando las estrellas, ¿qué tiene que ver? ¿De qué trata, no? Sí, sí, sí. ¿De qué trata tu taller? El multiverso de la expresión trata de algo esencialmente, de que todos pueden hacer ministerio para Dios, todos pueden ser de bendición. No necesitamos a la fuerza hacer un podcast o un video o predicar. Literalmente todos recibimos talentos de parte de Dios y podemos usar esos talentos para llegar a un grupo en específico. Daniel fue hecho para Babilonia. Pablo fue hecho para los gentiles, Pedro fue hecho para los judíos. Se vale hacer de todo siempre y cuando sea para Dios y contemos con la bendición de Dios. De eso va a tratar el curso que voy a dar el día de hoy, así que están invitados. No importa los que quieran tomarlo, no importa si eres mujer, hombre, 50, 30, 20 años, si sabes usar Facebook o no, si te gusta hacer videos o no, si te gusta predicar o solamente sabes cocinar bien, lo que sea literalmente puede ser usado para el multiverso de la expresión a través de la bendición de Dios. Excelente, excelente. Sí, porque me vienen a la mente muchos contenidos que hoy hay y todos pueden encaminar que de todos los caminos podemos ir hacia uno, ¿no? Y bien rápido, eso está plagado de ejemplos de la Biblia. Todo mundo. Esther no era teóloga, la mujer era bonita. Nehemías no era teólogo, el tipo era un copero el que le servía el vino al rey. Daniel no era teólogo el tipo era un administrador y un político. José también. Gedeón era un guerrero, era un militar. No tenemos que ser teólogos, predicadores para ser usados por Dios. Lo podemos hacer literalmente en todo el mundo y a través de cualquier canal, a través de cualquier ciudad, sea Babilonia, Jerusalén o la más pagana que sea. Podemos servir a Dios donde sea y como sea, siempre. Te iba a pedir un comentario final, pero creo que ese ha sido buenísimo, ¿no? O a lo mejor tienes otro comentario final. No, todo se resume en Jesús, creo yo. Y si tu corazón está puesto en Jesús, vas a saber lo que tienes que hacer en cualquier lugar. Más allá de que eres profesional, oye Gerson, ¿qué micrófono me compro? ¿Cómo modulo la voz? No te preocupes por eso, preocúpate por buscar a Jesús y Él te va a ir instruyendo, te va a ir capacitando. Pues muchas gracias, amigo. Un gusto tenerte nuevamente contigo. Si en algún momento tenemos más encuentros como este, igual pensaremos en ti, siempre dispuesto, siempre pues atento. Los chicos que trabajan con nosotros dicen que qué buen maestro, han tenido una bonita experiencia. Entonces, muchas gracias, Gerson. Que tu ministerio siga creciendo, que el ministerio de Seven de Radio es un ministerio con que nosotros estamos colaborando, que siga creciendo y que sea de bendición para muchas personas. Amén. Que Dios así lo permita. Bueno, amigos, como ustedes ya escucharon, van a venir más talleres, vamos a tener más entrevistas, así que no se pierdan. Sigue un programa muy nutrido, un programa muy divertido, como pueden ver. Vamos a conocer historias, vamos a conocer experiencia, algunas frustraciones, como el que la mencionaste, pero creo que eso nos fortalece, eso es lo que nos da ánimo para seguir. Así que seguimos con el programa, no se desconecten, y si tienen algún conocido que no está conectado, invítelo a conectarse.